Hola, soy Paloma Recuero de Luca y os doy la bienvenida al primer video post blog de nuestra serie. Vamos a generar en vídeo contenidos sobre algunos de los temas que hemos tratado ya en nuestro blog y también sobre otros temas nuevos que se nos vayan ocurriendo. Vamos a empezar por lo importante, por las ideas claras, los conceptos claros y por uno de nuestros conceptos habituales, que es la inteligencia artificial. Vamos a ello. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues vamos a empezar con un poco de historia, porque el concepto de inteligencia artificial no es nuevo. Fue creado en los años 50, cuando Alan Turing creó un test para determinar si un ordenador poseía inteligencia real. El test de Turing es muy sencillo, consiste en tres entidades, como veis en el gráfico, la entidad A, B y C, que se comunican entre sí por medio de un teclado y un monitor, es lenguaje escrito. La entidad C es el interrogador y debe de averiguar si está hablando con una máquina o con una persona. Él no puede ver quiénes son las entidades A o B, pero sí puede enviar y recibir mensajes de texto. Y el test consiste en distinguir si el interrogador es capaz de darse cuenta cuándo está hablando con la máquina y cuándo está hablando con una persona. Unos años después, en 1956, tuvo lugar en Dartmouth la primera conferencia sobre inteligencia artificial que supuso el pistoletazo de salida oficial para este nuevo campo de la ciencia. La conferencia reunió a todos los que trabajaban en el recién estrenado campo de la IA y de hecho fue en esta conferencia donde se acuñó la expresión inteligencia artificial, que fue una propuesta, por cierto, de John McCarthy. El grupo que se reunió en Dartmouth, del que veis aquí una foto unos cuantos años después, pues era bastante variopinto. Por ejemplo, Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, se graduó en artes por la Universidad de Harvard, aunque también tenía conocimientos en distintas disciplinas técnicas y en matemáticas, que en data science es fundamental. Por cierto, que también tocaba muy bien el piano. Shannon, por ejemplo, Claude Shannon, era matemático, ingeniero eléctrico y criptógrafo. Turing era matemático, experto en lógica y criptoanalista, filósofo y biólogo teórico. John McCarthy era científico cognitivo. Penrose era matemático, filósofo y físico. Todos ellos convivieron bajo el paraguas de la incipiente ciencia de computadoras como parte de un movimiento recién salido del cascarón de empresas como IBM o Crane. En esta conferencia lo que se planteó fue la conjetura de que tanto el aprendizaje como la inteligencia humana en todos sus aspectos podían ser descritos con el suficiente detalle de forma que pudieran ser reproducidos por una computadora. Ya hemos dicho antes que John McCarthy fue la persona que sugirió el nombre de inteligencia artificial. Por su parte, Marvin Minsky puede presumir de ser el primer creador, de ser el creador de la primera red neuronal digital de la historia, que se creó allá por 1951 cuando empezó a experimentar con la noción de aprendizaje automático o machine learning, que por cierto es uno de los términos de absoluta actualidad en nuestros tiempos. Un poco más tarde, en 1959, Marvin Minsky y McCarthy fundaron el MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, que sigue existiendo y funcionando en la actualidad y donde Minsky trabajó como profesor hasta su muerte en enero del 2016. De todos modos, como ocurre con las nuevas tecnologías, en los comienzos de la IA se pecó de un exceso de optimismo que posteriormente se vio seguido por una época oscura entre los años 1974 y 1980, debido a que las partidas presupuestarias que se asignaron a los primeros proyectos no dieron los frutos esperados y se dejaron de financiar determinadas iniciativas. Esto se refleja muy bien en la conocida curva
Gardner, como veis el valle, lo que llaman el valle o el abismo de la desilusión. Sin embargo, hubo una recuperación a partir de la década de los 80 en la que se hablaba mucho de los llamados sistemas expertos, que en realidad no se trataban exactamente de inteligencia artificial, sino de un conjunto de datos y algoritmos capaces de extraer información a partir de datos en materias muy concretas. El problema es que eran muy caros de mantener y como se basaban en reglas de tipo if-then, el conocimiento estaba implícito, no había en realidad ningún tipo de aprendizaje. ¿En qué consiste en realidad la inteligencia artificial? Pues la idea fundamental en la que se basa la inteligencia artificial es en conseguir que una computadora resuelva un problema complejo de la misma forma que lo haría un humano. En ocasiones, problemas que son complejos para una computadora, para una persona resultan muy sencillos. Por ejemplo, a nosotros nos resulta muy fácil ver una foto y distinguir un gato, ¿no? Que lo que hay en esa foto es un gato y no es otro animal u otro objeto. Somos capaces de descifrar un texto borroso o al que le falta alguna letra, aún así comprendemos sin ninguna dificultad el significado. Somos capaces de identificar sonidos, priorizar tareas, conducir un coche, jugar a un juego, escribir un poema, hacer un dibujo, realizar algo creativo, ¿no? Entonces, ya hemos visto que lo que queremos es emular con una computadora la forma en que piensa un humano. Un humano percibe información de su entorno, comprende el lenguaje hablado y escrito, representa ese conocimiento que percibe en forma de personas, objetos, conceptos, palabras, símbolos en su cerebro, ¿no? Tiene una representación de ese conocimiento. Es capaz de conectar ese conocimiento usando la lógica para resolver problemas, es decir, es capaz de razonar y también es capaz de planificar y desplazarse de forma autónoma. Lo que queremos ahora es que esto mismo lo haga una inteligencia artificial. ¿Y cómo piensa una inteligencia artificial? Pues una computadora, ¿qué ventajas tiene frente a un humano? Tiene unas capacidades que los humanos no tenemos, que son una mayor potencia de cálculo, velocidad de procesamiento, una gran capacidad de almacenamiento de datos, pero debe de desarrollar otras capacidades que permitan imitar cómo razona una mente humana de forma racional. Entonces hemos visto que uno de los temas era la percepción, cómo captábamos información del entorno. Los humanos nos comunicamos con nuestro entorno por medio de nuestros sentidos. Sin embargo, hoy en día las computadoras pueden utilizar multitud de sensores de todo tipo para realizar esta función. Son las que recogen información del entorno y la envían para su procesamiento a la computadora. Pueden superar los sentidos humanos porque no tienen los límites que tiene nuestra biología. Otra de las tareas difíciles era la comprensión, la interpretación del lenguaje natural, el lenguaje hablado y escrito, comprender el significado de una frase, entender distintos acentos. Esta es una tarea difícil porque el significado de una frase puede variar mucho según su contexto, pero sí que es uno de los campos en los que ha avanzado mucho la inteligencia artificial y gracias a ello podemos comunicarnos con lo que son los asistentes, ¿no? Los asistentes virtuales. Luego ya vimos que la capacidad de razonamiento era la capacidad de representar ese conocimiento. Esta inteligencia artificial tiene que ser capaz de representar esos conceptos, esas palabras, esos símbolos matemáticos en su cerebro artificial. Tiene que ser capaz de razonar, de conectar ese conocimiento. Por ejemplo, una máquina de ajedrez puede detectar los movimientos que se realizan con las fichas sobre el tablero y aplicar las reglas del juego, las reglas del ajedrez, para decidir cuál sería la mejor jugada a continuación. Y por último, nuestra capacidad, la capacidad humana de planificar y desplazarse, es que para parecerse un humano no basta con pensar como un humano, sino que nuestra inteligencia artificial tiene que ser capaz de moverse en un mundo tridimensional.
tiene que ser capaz de elegir cuál es la mejor ruta, como hacen, por ejemplo, los vehículos autónomos, aunque en este caso vemos que es muy importante que esta planificación y esta elección se haga de forma correcta porque un error en un vehículo autónomo pues puede costar una vida, ¿no? Vamos a ver ahora cuáles son los factores que han impulsado el desarrollo de la inteligencia artificial. Uno de los factores que más ha contribuido al avance de la inteligencia artificial, además de la inversión de las grandes tecnológicas en I+D, ha sido la ley de Moore. En 1965, Gordon Moore predijo el incremento continuado de la complejidad de los circuitos integrados. ¿Cómo lo medía? Pues midiendo el número de transistores que se podían integrar en un chip de computador. Al mismo tiempo que este número de transistores aumentaba, que aumentaba esta complejidad, se iba reduciendo su coste, que fue lo que permitió a la entonces naciente industria de semiconductores crear en 1971 el microprocesador. Y otros circuitos integrados que, aunque en principio se aplicaban, se usaban para las computadoras, hoy en día podemos encontrar en cualquier dispositivo, podemos encontrarlo en móviles, en televisores, en vehículos o incluso en seres vivos, ¿no? Como el chip de identificación que ponemos a nuestros perros. Gracias a esto, las aplicaciones de inteligencia artificial forman hoy en día parte de nuestra vida cotidiana. Pero aún hay otro factor que es uno de los que más ha impulsado el desarrollo de la inteligencia artificial, que son las tecnologías Big Data. Por ejemplo, en 2012 Google demostró ser capaz de identificar la imagen de un gato en una foto hasta con un 75% de precisión. ¿Y cómo lo hizo? Pues utilizó redes neuronales a las que entrenó con un corpus de 10 millones de vídeos de YouTube. Esto, sin duda, no hubiera sido posible sin recurrir al Big Data. Vamos a ver ahora qué tipos de inteligencia artificial existen. Básicamente hay dos tipos de inteligencia artificial. La conocida como débil o estrecha, la narrow o weak, se caracteriza por estar especializada en una tarea concreta. Por ejemplo, ganar un juego. Deep Blue fue creada por IBM y ganó en 1996 al mismísimo Garry Kasparov, el campeón de ajedrez. Unos años después, en 2016, DeepMind de AlphaGo, que fue creada por Google, venció al jugador profesional de Go, el surcoreano Lee Sedol. Los asistentes digitales como Siri, Cortana, son también ejemplos de este tipo de inteligencia artificial. Por ejemplo, pueden darnos la predicción meteorológica, pueden recomendarnos qué ruta seguir para ir al trabajo y no coger un atasco. Pero, sin embargo, no tienen criterio para leer nuestros mensajes y decidir cuáles son importantes y borrar los que no son importantes. No pueden ir más allá de aquello para lo que originalmente fueron programados. El otro tipo de inteligencia artificial es la Strong, y la fuerte o la Strong IA, que nos lleva al mundo de la ciencia ficción. Este tipo de inteligencia artificial es la que da miedo a algunas personas, realmente no existe fuera de las películas. Pero que no exista ahora no significa que no pueda llegar a existir en los próximos años. Tenemos un ejemplo interesante en la película Her, en la que el protagonista, Theodore Twombly, tiene un asistente, la asistente personal perfecta, Samantha. Samantha puede aprender cosas nuevas y llegar a modificar su propio código base, o sea, el código con el que ha sido programada. Ella sí que puede organizar el correo, decidir lo que es importante y lo que no, puede organizarte las reuniones, puede ganarte el ajedrez, puede escribir la lista de la compra, es inteligente, empática, adaptativa. Samantha, por ahora, solo existe en las películas, pero sería el ejemplo perfecto de este tipo de inteligencia artificial. Como hemos visto, el concepto de inteligencia artificial es muy amplio y abarca áreas distintas. Los primeros programas, ya hemos visto, que empezaron en los años 50, se basaban en reglas y eran programados por una persona, ¿no? Como el programa para aprender a ganar al ajedrez. En los años 80 se desarrolló el machine learning o el aprendizaje automático como una forma de inteligencia artificial que no depende ya de un programador
y unas reglas, sino que la computadora puede establecer sus propias reglas y aprender por sí misma a partir de los datos, ¿no? Y el último paso es el deep learning, que es el ejemplo que hemos hablado de identificación de imágenes. El deep learning se basa en cómo funcionan las redes neuronales y se caracteriza porque la propia red es capaz de adaptarse a nuevos datos. Es como una evolución, la última evolución, digamos, de la inteligencia artificial. Estos conceptos son tan complejos y tan interesantes que los iremos viendo uno a uno en sucesivos videoposts. Y con esto terminamos este vídeo de introducción y bueno, esperamos que os haya gustado, que os apetezca ver los siguientes vídeos y bueno, pues que queráis aprender con nosotros. Muchas gracias y adiós.